Amada Iglesia de Dios, paz. Demos gracias a Dios en esta bella y hermosa tarde que corresponde a un santo día de reposo, ¿verdad, hermanos? Ya dispuestos para poder reflexionar en la palabra del Señor y a través de ella poder hallar un consuelo, hermanos, una guía y una esperanza para nuestro diario vivir. Así, carísimos hermanos, antes de entrar en consideración, les invito a doblemos rodillas y demos gracias a Dios. Amantísimo Dios y bendito Padre Celestial, he aquí, Señor Dios Todopoderoso, que una vez más, bendito Dios, en este hermoso atardecer, nos encontramos, bendito Dios, ya reunidos para poder celebrar, bendito Dios, esta adoración hacia su nombre y también considerar su palabra, bendito Dios, ya que por ella encontramos el consuelo, Señor. La pauta a seguir adelante, bendito Dios, es mediante su palabra. Así le ruego, Señor, pues que nos ayude. En este atardecer nos dé, bendito Dios, ese consejo adecuado, Señor, para poder ilustrar su iglesia, para animarnos los unos a los otros, a proyectarnos en esta vida a la cual un día fuimos llamados. Santísimo Dios, quédese desde el principio hasta el final con nosotros. Que lo que hemos de escuchar, Señor, pues sea, bendito Dios, para nuestra edificación de cada uno por nombre. Padre Santo, disipe todo sueño, Señor, todo pensamiento nocivo, todo pensamiento que nos quiera desviar de su consejo, sea reprendido, Señor, y ayúdenos a estar en reverencia y en quietud, bendito Dios, para que podamos, bendito Dios, discernir su palabra. Santísimo Dios, son favores que le suplico en el nombre de Jesucristo, su Hijo amado. Amén, Señor. Bien, amados hermanos, vamos a leer nuestras Sagradas Escrituras. Tomémosla en nuestra mano y vamos a leer allá en el libro de Génesis, el primero de los libros, ¿verdad, hermanos? En Génesis. Capítulo 14. Génesis capítulo 14 y versículo 18 de nuestras Sagradas Escrituras. La palabra de Dios dice que contiene la multiforme sabiduría de Dios para todas las edades, hermanos. Y ella nos corrige, nos enseña, nos exhorta y nos consuela. La palabra de Dios dice así en Génesis capítulo 14 y verso 18. Amén, hermanos. Entonces Melquisedec, rey de Salem, trajo pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec bendijo a Abraham, diciendo: Abraham, bendito seas del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, porque puso a tus enemigos en tus manos, y que puso a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio la 10ª parte de lo que llevaba. Tomemos nuestro asiento, carísimos. Hermano, pues la palabra es un consuelo, es un aliciente, ¿verdad? Muchas veces nos exhorta y muchas veces nos dará el conocimiento también. De todo contiene la palabra de nuestro Dios, por eso se le llama la multiforme sabiduría de Dios. Ahora aquí encontramos un tema de conocimiento. Nuestro tema le hemos titulado: tenemos un gran sacerdote. A medida que nos vayamos desarrollando en el tema, vamos a encontrar quién es ese sacerdote. Entonces Melquisedec, rey de Salem. ¿De dónde era este sacerdote, hermano, en los tiempos de Abraham? Dice que habitaba en la ciudad de Salem, que más tarde esta ciudad, su nombre fue Jerusalén, y anterior a ella, de la ciudad de Salem, se llamaba Ciudad de Luz, ¿verdad? Y sabe que eran ciudades antiguas en los tiempos del patriarca Abraham.
Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, trajo pan y vino. Y además de rey, de ser rey, también era, ¿qué, hermanos? Era sacerdote del Dios Altísimo. Tenía dos privilegios grandes: ser sacerdote y ser rey, rey de Salem, más tarde llamado Jerusalén. Y antes que él llegara a habitar a esa ciudad, se sabe que Salem, o ciudad de luz, era habitada por tribus, dice, jebuseos. Allí habitaban muchas tribus guerreras, pero luego estas tribus se iban y dejaban ese lugar, venían otros y la ocupaban. Y nadie decía, esto es mío, porque la tierra era extensa, ¿verdad? Nadie se peleaba por 1 metro de tierra. Cada quien iba ocupando los lugares que bien le parecía, porque eran como tribus nómadas, ¿verdad? Y así también este rey llamado Melquisedec vivía y habitaba en ese lugar. Al decir Salem, este rey dice que era rey de justicia y era rey de ¿qué, hermanos? Rey de paz. Él no hacía alianza con ninguna otra nación para salir a la guerra. Los habitantes de su lugar eran gente, hermano, que no usaban de la violencia, porque usted sabe que en los tiempos antiguos esas ciudades o esos hombres vivían, ¿verdad?, de su espada, hacían violencia y así vivían en guerra, hermanos. Mire, y se conquistaban los unos a los otros y se sometían para servirse. Pero no así este rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, trajo pan y trajo vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. Ahora, hermano, ¿quién era Abraham, hermanos? Abraham fue un patriarca del ayer, el padre de la fe, ¿verdad? Y la Escritura dice que todos los que son de fe son hijos de ¿qué, hermanos? Son hijos de Abraham. ¿Quiénes son esos hijos de fe? Hemos alcanzado en nosotros esa fe, ¿verdad, hermanos? Mire, dice que él caminó de la mano de Dios por la fe, hermano, y eso los mantuvo. Ahora bien, entonces Melquisedec, rey de Salem, trajo pan y trajo vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. ¿Por qué le salió al encuentro, hermanos, con el pan y con el vino? Porque Abraham precisamente subía, hermanos, de librar una batalla. Esa batalla la libró en favor de su sobrino Lot, que había caído en manos de sus captores. Él había sido llevado cautivo, pero cuando él se dio de cuenta que su sobrino, hijo de Harán, que era Lot, entonces dice que armó su gente y se fue, ¿verdad? Y liberó a su sobrino y todas aquellas pertenencias que eran de ¿quién, hermanos? Eran de Lot, ¿verdad? Las recuperó. Dios le dio la victoria al patriarca y sale al encuentro este rey de Salem, Melquisedec. Ahora, hermanos, enfoquémonos un poquito en ver quién era este Melquisedec. ¿Qué tiempo era, hermano? Según, hermano, la historia sagrada dice que fue en el año 1900 antes de Jesucristo. Se puede imaginar cuántas generaciones han pasado, hermano, ¿verdad? 1900 años antes del Señor Jesús. Y esa enseñanza está en pie todavía, hermano, porque vamos a descubrir quién es, hermano, Melquisedec, ¿verdad? Ya dijimos que Melquisedec era rey y él no hacía alianzas con nadie y su gente era, ¿qué, hermano? Apartada de todo mal, así similar a nosotros en este tiempo. Nosotros no estamos, hermano, involucrados en cosas foráneas. Como lo decía Pedro, si alguno sufre, que sufra como, hermano, como cristiano, ¿verdad? Y no sufra por padecer, por meterse en negocios que, hermanos, ajenos, ¿verdad? Así era esa gente, era apartada del mal. Ella no salía a la guerra. Mire, ahora dice, Melquisedec bendijo a Abraham diciendo, Abraham, bendito sea del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que puso a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio la 10ª parte de todo lo que llevaba. La 10ª parte, ¿cuánto puede ser, hermano? ¿Verdad? Es un porcentaje poquito, ¿verdad, hermanos? ¿Quién le enseñó a Abraham a diezmar, hermano?
Fue Dios, hermano, quien lo inspiró, ¿verdad? Mire, él puso en su corazón y dijo: voy a dar la 10ª parte de lo que he recuperado. Era rico en haciendas de ganado. Quizás tenía su dinerito y se lo habían quitado, pero él, ¿qué, hermano? Él lo recuperó. Y de lo que recuperó, él llevó, hermano, a aquel rey Melquisedec y le dio los diezmos. Así también toda la gente que habitaba en esa nación llevaba los diezmos a este rey llamado Melquisedec. Todos aquellos que eran piadosos, que conocían temor de Dios, le daban a Melquisedec su diezmo. Desde ese tiempo ya existe, hermano, ¿verdad? Ahora bien, hermano, encontramos aquí el primer sacerdote de Dios, el primer sacerdote, ¿verdad? A partir de allí nosotros, al tomar la lectura, encontramos el sacerdocio arónico, ¿verdad? Quien Dios constituyó a Aarón como sacerdote porque representaba a Moisés y Moisés representaba a su pueblo. Y así vino, hermano, el orden sacerdotal. Pero el orden con respecto a Melquisedec era muy diferente a los sacerdocios que tenían que venir por delante, porque luego vino el sacerdocio levítico, ¿verdad, hermanos? Y ese tenía tiempos y se mudaba de año en año, era cambiado el sacerdocio. Pero este rey, hermanos, que era sacerdote, según vamos a ver allá en el libro de Hebreos, vamos al libro de los Hebreos. Hebreos en su capítulo 7 y versículo 1. Y dice así, Hebreos: la escritura dice que Melquisedec, estoy leyendo una Biblia que le llaman versión latinoamericana, ¿verdad? Espero que puedan entenderlo, hermano, porque allí sí, así dice también Melquisedec, ¿verdad? Poquitas diferencias en las palabras, pero a lo mismo se refiere. La escritura dice que Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste volvía de la derrota de los reyes. Bendijo a Abraham y Abraham le dio la 10ª parte de todo el botín. Notemos que el nombre de Melquisedec significa rey de justicia, rey justo, ¿verdad, hermanos? Él no podía torcer el derecho de nadie, ni recibir cohechos. Hermano, era un rey justo, ¿verdad? Equitativamente él juzgaba con justicia todas las causas. Ahora dice, y Abraham le dio la 10ª parte. La 10ª parte es el diezmo, ¿verdad, hermanos? Que hasta este día está en pie esa enseñanza para nosotros. Es la 10ª parte de nuestros ingresos, hermanos, de la cual cuando Dios nos bendice y nos da un trabajito, entonces, ¿verdad? Nosotros decimos: yo soy un hijo de Dios y estoy tan agradecido, y usted trae su diezmo, ¿verdad? Porque usted está consciente que un día recibió esa enseñanza, ¿verdad? Que hay bendiciones cuando damos el diezmo, hermanos. Muchas bendiciones derrama el Señor. Mire, cuando nosotros estamos sin trabajo, Dios sabe que no tenemos trabajo. Pero cuando hemos conseguido un trabajito y Dios nos provee, entonces nosotros traemos esa parte, ¿verdad? Y qué bueno, hermanos, esto se usó desde el antiguo tiempo. Rey de justicia, y además que era rey de Salem, o sea, rey de la paz. Fíjese qué significa Salem. Salem, Jerusalén. ¿Ciudad de qué, hermanos? Ciudad de paz, ¿verdad, hermano? Así, eso significa Jerusalén. Ciudad de Dios, ciudad de paz. ¿Tendrá paz Jerusalén, hermanos? Fíjese, hermano, que por ser la nación de Dios y el pueblo de Dios ha sido más aborrecida que todos los pueblos del mundo. Todos han aborrecido esa nación, la han quemado, la han saqueado, hermanos, y han hecho de todo ello un desastre de esa nación, porque es el pueblo amado de Dios. Pero eso significa, su paz no ha llegado todavía, pero vendrá el Rey de paz, ¿verdad, hermanos? ¿Quién es, hermanos? Nuestro Señor Jesús, Emmanuel, Dios fuerte, príncipe de paz. Él traerá la paz mundial, ¿verdad, hermano? Porque los hombres hoy en día están mediando una paz.
Pero como es de hombre los tratados, allí firman documentos, ¿verdad? Tratados, dice, ¿verdad? De libre comercio, tratados de cese al fuego. Pero ¿será verdad eso, hermano? No es así, es una paz negociada, es una paz de hombre. La paz verdadera solo Jesucristo la da y solo nosotros somos quienes la tenemos, ¿verdad, hermano? Siente paz, hermano, usted en su corazoncito. Sí, ¿verdad, hermano? No vaya a confundir con cuando está serio por ahí. El hermano está triste. No, el hermano está en paz, ¿verdad, hermano? Y nosotros todos los días debemos de pedirle al Señor: Señor, regálame esa paz, que no venga intranquilidad a mi vida, que no hayan desasosiegos, que no haya ansiedad en mi corazón. ¿Por qué? Porque tú eres el Rey de la paz y estás en mi corazón. ¿Verdad que eso le pedimos al Señor, hermanos? Sí, ¿verdad? Ahora dice más: no se menciona ni su padre ni su madre. No se mencionan ni su padre ni su madre. Aparece sin antepasados. Tampoco se encuentra el principio ni el fin de su vida. Es la figura del Hijo de Dios, el sacerdote que permanece para siempre. Oiga, hermanos, ¿cómo dijo Jesús? Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Eso es, hermanos. Y así fue Melquisedec. Quiere decir que hay gran posibilidad y casi una seguridad que Melquisedec haya sido el hijo de quién, hermano. El hijo de Dios. Pero con el tiempo apareció en forma de hombre, ¿verdad? Pero nadie pudo, hermano, ver en qué tiempo nació él. No conocieron a su padre ni a su madre, como los demás sacerdotes, ¿verdad? Que sabían, hermanos, de quién venía. ¿Quiénes eran los sacerdotes? ¿De qué tribu eran, hermanitas? De la tribu de Leví, ¿verdad? En ese orden vinieron, y cuando repartieron las heredades al mando de Josué, dice que esa tribu no recibió herencia, ¿verdad? Terrena, sino que su herencia era, ¿qué, hermanos? El sacerdocio, ¿verdad? Y tenían que alimentarse del diezmo que el pueblo llevaba. El pueblo tenía que ofrendar y diezmar para que aquellos sacerdotes se alimentaran, ellos y sus descendencias, ¿verdad? Ahora bien, hermano, quiero leer una parte bien importante de este hermoso libro que tenemos en nuestra mano. Fíjese que dice así un comentario acerca de los hebreos. Así se llamaban los judíos a sus antepasados, que habían vivido en el desierto en espera y en busca de la tierra prometida. Y por eso se llamó la presente carta a los hebreos, porque se dirige a una de las primeras comunidades cristianas de Palestina, formada por judíos de raza, que por seguir a Cristo habían sido perseguidos y castigados, incluso con la confiscación de sus bienes. Ya no tenían nada en este mundo y debían animarse unos a otros con la certeza de que al final de su exilio encontrarían la verdadera tierra donde llegó Cristo después de padecer. Es bueno saber pues que esta carta se dirige a los hombres conocedores del Antiguo Testamento. Muy posiblemente eran sacerdotes judíos convertidos a Cristo, que atravesaban entonces una crisis muy seria. Oiga, hermano, es razón de esta carta. ¿Verdad que todas las cartas en la Biblia tienen un origen, hermano? Cuando Pablo va y escribe a los romanos, él escribe a los romanos judíos que vivían y eran radicados en esa nación. Así también esta carta que estamos leyendo en esta tarde fue dirigida a los hebreos. Y aquí está la conclusión: ¿por qué se le llamaron hebreos? ¿Verdad? Porque ellos eran descendencia de aquellos que sobrevivieron, ¿verdad?, la prueba de 40 años en el desierto, pero sobrevivieron y mantuvieron, hermano, el sacerdocio. Mire, y ellos en este momento
como que nos vamos a salir un poquito del tema, pero siempre hablando de sacerdocio. Hermanos, ellos estaban pasando un momento difícil. Ya era más allá del año 70, hermanos, en la destrucción de Jerusalén, cuando Tito Vespasiano cerca la ciudad, hermano, y quema el templo. Y ustedes saben que los sacerdotes de allí vivían. Eso era, hermano, su heredad. Pero al subir este general incendia el templo y se termina, hermano, los sacrificios de animales. Ni ellos ni nadie podía presentar un sacrificio. Por eso esta carta la dirige este escritor. No voy a decir quién, hermano, porque es un incógnita. Algunos aseguran que fue escrita por Pablo. Algunos otros creen que es escrita por Apolos. Pero la realidad que fue dirigida a los hebreos, hermano. A ellos directamente les llegó. Y en el preciso momento en que ellos ya no estaban, hermano, llevando los sacrificios por un pueblo, y les consuela esta carta cuando les dicen, no se preocupen, porque ya tenemos un gran sacerdote, ustedes ya no pueden oficiar, porque se terminó el tiempo que ustedes estaban presentando los sacrificios por esta nación. Ahora pregúntese usted, ¿cómo se habrán sentido los sacerdotes cuando les quemaron el templo? ¿Cómo se sentirían este grupo de sacerdotes, hermano? Sacerdotes, sumos sacerdotes, cuando vieron, hermano, el hermoso templo donde un día entró el Señor Jesús, ¿verdad? Y adoró al Padre. Y estos sacerdotes, algunos no eran muy aceptados, ¿verdad? Pero otros sí eran fieles. ¿Cómo habrán sentido, hermanos? Ellos sintieron una profunda resignación. Aquí esta narración dice que muchos de ellos se convirtieron al cristianismo. Y eso les consoló. Se convirtieron y dijeron, ya no hace falta que seamos sacerdotes, porque tenemos ¿qué, hermanos? Un sacerdote que traspasó los cielos, ¿verdad? Aquel sacerdote, hermanos, en su tiempo lo que hacía era ofrendar, hacer la ofrenda por el pecado de alguien. Y llevaban el cabrito o el becerro y lo presentaban a Dios. Y de esa parte, de esa carne, ellos se alimentaban. Y una parte la daban a la familia. Y una parte la quemaban en el altar de Dios. Ese era el trabajo de un sacerdote. Limpiar el altar, quitar los carbones, quitar la ceniza, mantener el ornamento de aquel templo. Eso era lo que hacía un sacerdote. Mire, hermano. Y de una tribu eran escogidos, hermanos, ¿verdad? Para presentar esos sacrificios. De año en año se echaba suerte, hermanos. No era toda la tribu de Leví la que estaba sirviendo, eran sorteados. En la escritura lo encontramos, ¿verdad? Eran sorteados, hermanos. Mire, aquí somos sorteados los que nos paramos en este lugar, porque Dios puso esa gracia, hermano, en nosotros y nos dio la facultad de hablar delante de un pueblo. Nosotros todos hacemos las veces de un sacerdote, ¿verdad? Cuando oramos, intercedemos por usted y la hermana dice, hermanito, yo quiero que ore por mi sobrina, por mi hija, por mi tío, por mi madre. Estamos haciendo la vez de un sacerdote, ¿verdad? Son sacrificios espirituales. Aquellos eran temporales, hermano, porque ellos se iban mudando de año en año. En una de las fiestas, allí echaban la suerte. ¿Cómo habrán sentido esos sacerdotes cuando decían, fulano, ¿verdad? Y caí en suerte de la primera, la segunda y la tercera o la cuarta, ¿verdad? Zacarías dice que le tocó la cuarta, ¿verdad? ¿O cuál, hermano? No, la octava, ¿verdad? La octava suerte, ¿verdad? Y él fue, hermano, sumo sacerdote en esa oportunidad. Y dice que no solo se quedó, ¿verdad?, en el atril, sino él entró allá en el templo, en un lugarcito que le llamaban el lugar, ¿qué, hermanos? Santísimo, ¿verdad? Tras del velo, dice, estaba, ¿qué? Otro lugar, ¿verdad? Y ahí solo se entraba, ¿qué, hermano? Una vez por año. Y aquel sacerdote quemaba el incienso, ¿verdad? Y ponía en la mesita el pan. Allí estaba el arca del pacto. Todas estas cosas hacía un sumo sacerdote en el ayer. Mire, pero venido Cristo, hermanos,
entonces sustituye a esos sacerdotes. Y este es el consuelo que ellos reciben. Ya no hace falta que ustedes hagan su trabajo, porque ellos ya eran cristianos al igual que nosotros, y la palabra les llega de consuelo. Mire, por ser cristiano, pasando esa época, dice que le habían confiscado sus bienes. Si tenían su casita, sus bienes, se los quitó el Estado, porque ellos estaban bajo el imperio romano todavía. ¿Verdad que sufrieron, hermanos? Y por eso el libro de los Hebreos habla acerca de la fe, hermano. Dice que por fe, dice, ¿verdad, hermanos? Conquistaron reinos, dice, ¿verdad? Por la fe pasaron el mar rojo. Por la fe, dice, anduvieron pobres y angustiados. Mire, veamos más adelante Hebreos 7:26. Hebreos capítulo 7 y verso 26. Ahí me hace seña, hermano Cándido, por favor, porque yo me puedo pasar del tiempo. Hebreos 7:26. Alguien que no tiene necesidad de ofrecer primero sacrificios por sus pecados, antes de ofrecer por los pecados del pueblo, como lo hacen los sumos sacerdotes, él se ofreció a sí mismo en sacrificio de una vez, y mientras que la ley establece como sumos sacerdotes a hombres pecadores y débiles, ahora pues de la ley viene la palabra del juramento de Dios que establece al Hijo eternamente perfecto. ¿Quién es ese perfecto, hermanos? Es Jesucristo, ¿verdad, hermano? Cuando dice que muriendo en la cruz del Calvario venció a la muerte, hermano, y venció el pecado. Y terminada su obra, Él se sienta a la diestra del Padre. ¿Verdad, hermano? Que un día ascendió a los cielos. Cuando dice que los discípulos, allá en la última conversación con Él, ¿verdad? Les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Verdad, hermano? Y finalmente se presenta el Señor a más de 500 hermanos, ya después de que Él había resucitado. Y en las últimas palabras, les encomienda, hermanos, a sus discípulos. Y dice que de presto aparece una nube y los ángeles con él. Y los discípulos, acostumbrados a platicar con él, quedan viendo y solo están los ángeles y le dicen, varones galileos, ¿qué está viendo? Les dijo, ¿verdad? Este Jesucristo, ¿verdad?, que está entre vosotros, que ahora sube al cielo, así vendrá con poder y con gloria. ¿Cómo vendrá el Señor, hermanos? Con poder y gloria, ¿verdad? Mire, Él dice que solo se vio una nube y solo puso un pie a donde, hermano, sobre la nube, y ascendió a los cielos, hermanos. Qué poder más grande, ¿verdad? Mire, hermano, ese Cristo glorioso que nos ha sacado de las tinieblas, hermano, y nos ha traído a su luz admirable. Él es perfecto y está sentado a la diestra de Dios. Tenemos un gran sacerdote. Vamos a ver Hebreos 8, 1 al 2. Dice así la narrativa bíblica. Hebreos capítulo 8, versículo 1 al 2. El punto central de nuestras explicaciones es que nosotros tenemos a un tal sumo sacerdote. Él se fue a sentar a la diestra de Dios y de la majestad en los cielos, donde sirve como ministro del templo y del verdadero santuario, levantado no por hombres, sino por el Señor. Un sumo sacerdote es establecido para presentar a Dios ofrendas y sacrificios, y por tanto Jesús tiene que ofrecer algún sacrificio. El sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, hermanos. Debemos de recordarlo todos los días de nuestra vida para andar como, hermanos, en la obediencia. Vamos adelantito y ahora veamos Hebreos 6, 18 al 19. 6, 18.
Tenemos pues promesa y juramentos, dos cosas irrevocables, en las que Dios no puede mentir y que nos da plena seguridad cuando dejamos todo para aferrarnos a nuestra esperanza. Dios no puede mentir en ningún momento, hermanos. Si Él nos ha ofrecido, hermano, llevarnos a un descanso eterno, darnos la vida eterna, eso sí es, hermanos, ¿verdad? No debemos de dudar en ningún momento, por más que pasemos por la prueba o por el sufrimiento. Tenemos pues promesa y juramento, dos cosas irrevocables. ¿Qué quiere decir irrevocable, hermano? Que Dios no se vuelve atrás de lo que ha dicho, ¿verdad? En las que Dios no puede mentir y que nos da plena seguridad cuando dejamos todo para aferrarnos a nuestra esperanza. Esta es como un ancla espiritual, segura y firme, que se fija más allá de la cortina del templo en el santuario mismo. Es como un ancla espiritual. ¿Qué es un ancla, hermanos? ¿Verdad? El ancla la usan, ¿verdad?, aquellos navegantes, ¿verdad?, que hacen grandes travesías en el ancho mar, ¿verdad, hermanos? Y cuando ellos quieren hacer una estacioncita, ¿verdad?, y descansar, ¿qué es lo que hacen, hermanos? Ellos tiran el ancla, ¿verdad? El ancla es el que afirma, ¿verdad?, le da estabilidad al barco y ya no se mueve. Así, de esta manera también nosotros en Cristo tenemos un ancla, hermano, ya estamos más que seguros. Y un día, hermanos, llegaremos al puerto de la eterna, ¿qué, hermanos? De la eterna paz. Mire cómo dice, esta es como un ancla espiritual, segura y firme, que fija más allá de la cortina del templo y en el santuario mismo. Allí entró Jesús para abrirnos el camino. Jesús hecho sumo sacerdote para siempre a semejanza de Melquisedec. Jesús es el camino, como dice allá, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el camino, hermano. Él abrió el camino, aquel camino que un día estuvo cerrado, ¿verdad, hermanos? A causa del pecado se cerró. Y eso lo vemos desde Génesis, cuando dice que la primera pareja desobedeció a Dios, ¿verdad? Y habían querubines, dice, que guardaron el camino ¿a qué, hermanos? Al paraíso, ¿verdad? Dios dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y sabiendo, dijo, el mal. Pues guardaremos, dijo, este camino. Y puso querubines, dice, con una espada encendida que se revolvía en contra de ellos. Y ellos fueron a labrar la tierra, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad? Por su propia cuenta, pero ya no regresaron al jardín del Edén. Ahora tenemos un paraíso celestial. ¿Y quién lo abre, hermanos? Es el Señor Jesucristo, que abre nuevamente ese camino para que nosotros tengamos acceso, ¿verdad? Y Jesucristo a su lado nos hace ese favor, nos ayuda, Él intercede por nosotros, porque Él es el gran sacerdote que está junto al Padre. Vamos adelante, hermanos, y vamos a ver allá en Hebreos 11:37, para ir finalizando. Hebreos 11:37. Sí, hermano. Fueron apedreados, dice, torturados, aserruchados, dice aquí. Murieron a espada y fueron errantes de una a otra parte, sin otro vestido que pieles de cordero y de cabras, faltos de todo, oprimidos y maltratados. Oiga, hermanos, ¿hasta dónde llevó la fe a estos santos hombres del ayer? Y esta carta llega a los hebreos y les dice, mantengan la fe, mantengan sin fluctuar, no sea que ustedes se resbalen.
y pierdan la fe. Quiero narrar un poquito de historia, hermano. Eran muchos los sacerdotes en ese tiempo, porque de año en año ellos eran sorteados y iban cambiando. Había un límite de tiempo para servir en el santuario, ¿verdad, hermanos? Hasta los 50 años, ¿verdad? Hasta allí era la época en la que un sacerdote podía trabajar en el santuario haciendo los sacrificios, presentando los sacrificios. Ahora bien, hermanos, estos sacerdotes tenían mudanza. Eran 24 clases. Y 2 veces en el año llegaban al templo a servir, una semana, y luego ellos regresaban a su lugar. Allá en su turno volvían y regresaban, y así se mantuvieron hasta que llegó Cristo, ¿verdad? Pero cuando llega ese tiempo, hermanos, de sufrimiento, la Biblia algunas cosas no las dice, porque así dice la palabra, que no se alcanzaron a escribir en la Biblia todas las cosas. Muchas cosas, ¿verdad?, que fueron reveladas no se alcanzaron a escribir, pero gracias a Dios nosotros las sabemos. Entre el Nuevo Testamento y el Antiguo hubo un tiempo aproximado de 400 años, ¿verdad? ¿Saben ustedes eso, hermanos? Sí, ¿verdad? Hubo un tiempo de 400 años donde ya no había visión ni palabra de Dios hasta que se levanta Juan el Bautista, anunciando el camino del Señor. ¿Qué pasó durante esos 400 años, hermano? ¿Mande? Así es, hermano. Se levantaron grupos religiosos. Y como para el año 70 ya no estaba el templo, ¿qué pasó con todos esos sacerdotes, hermano? ¿Qué pasó con todos esos que sacrificaban si el templo ya estaba quemado, hecho pedazo? ¿Qué hacían esos sacerdotes? ¿Qué hubiésemos hecho nosotros? La visión ya no estaba en los sacerdotes. Profetas ya no había. Dice que Juan apareció ¿a dónde, hermanos? En el desierto, dice, ¿verdad? Pero no era un desierto físico, literal. El desierto de la soledad, hermano, que aquel pueblo ya no recibía, ya no tenía la visión de Dios, de la palabra. Era espiritual, hermano, faltaba la palabra de Dios. Ahora volvemos al punto. ¿Qué pasó con todos los sacerdotes? ¿A dónde se fueron? Si eran miles de sacerdotes, familias de sacerdotes. Mira, hermano, es amplia la historia de Israel. Muchos dicen que anduvieron aquí vestidos de pieles de ovejas. Sus bienes se los quitaron. Sus haciendas, hermanos, se las quitaron. No tenían nada. La esperanza que ellos ya eran cristianos, hijos de Dios, y que como hijos de Dios tenían que soportarlo. Pero no todos, hermanos, no todos se convirtieron al cristianismo. Esos judíos cristianos, ¿sabe qué pasó, hermanos? Ellos se volvieron guerreros, hermanos. Si usted lo ha leído, hermano, ellos se volvieron tremendos guerreros, más violentos que David, más violentos que los ejércitos de David, porque sintieron un coraje y una ira invencible, hermanos. Sí, hermanos, ellos se rebelaron en contra de aquellos que le habían quemado su templo. Por ahí hay unos escritos que se les dicen apócrifos, pero da una ilusión, una idea, cómo vivieron en esos 400 años. Ellos vivían peleando, se levantaban, ¿verdad? Pero como los ejércitos enemigos eran más grandes, los vencían. Por ahí, sí, hermanos, Roma crecía y crecía, ¿verdad? Y como dice allá la revelación de la profecía, que fue el cuarto imperio, dice, terrible y espantoso, ¿verdad, hermano? Que desmenuzaba todo lo que se le ponía por delante. Pero ahí se levantaban aquellos macabeos, ¿verdad? Así se llamaron ellos, estos sacerdotes. Se hicieron nombrar así, hermano. Mire, ¿qué quiere decir macabeo si esa palabra viene del hebreo? Ellos se sentían que eran como un martillo sobre sus enemigos, ¿verdad?
porque se sentían indignados, hermanos. Todas estas historias han pasado durante este lapso de tiempo de los 400 años, donde ya no hubo visión de Dios y no se pudo presentar ya los sacrificios por medio de los carneros. Pero aquellos sacerdotes que se convirtieron al cristianismo, esos figuran, hermanos, ¿verdad? Entre los que son salvos. Eso sí, hermanos. Y por eso llega el consuelo y a ellos. Y les dice, no se preocupen. Ya no hace falta más sacerdotes. Tenemos un sacerdote. Tenemos un gran sacerdote. Y esa carta ellos la recibieron como consuelo. Y mucha enseñanza también para nosotros. ¿Verdad, hermanos? Así fue, hermano. Fue difícil para Israel y para los judíos, para los sacerdotes. Carísimos hermanos, quisiéramos seguir dando más aporte de lo que es este tema, pero el tiempo es corto, ¿verdad? De antemano, ¿verdad? Lo dijeron nuestros hermanos que el tiempo iba a ser breve. Que la dulce paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno, hermanos. Que Dios bendiga su palabra. Paz, hermanos.